or in the near future. Buenos días, 8:01 de la mañana. Los mercados están ahora mismo impactados por estas palabras de Jerome Powell, sobre todo en Wall Street, aunque las caídas no han sido generalizadas o no ha habido una especie de capitulación, pero el mercado ahora ya sí está extremadamente preocupado. Espera a Jackson Hole, además de la reunión de julio, para ver si el movimiento de los bancos centrales es el de volver a estar alejados del data a data, a pesar de que nos están diciendo lo contrario. Hace año y medio dijeron que la inflación era pasajera y fíjense la que tenemos encima. Un año y medio después dicen que la inflación es pegajosa y toda la fotografía indica precisamente el escenario contrario, que nada de pegajosa, que lo que hay es un movimiento desinflacionario donde la inflación va a desaparecer de una manera agresiva, al menos hasta el entorno del 2%. Al menos es lo que el mercado espera, al menos es lo que los analistas apuntan, al menos es lo que ahora mismo el mercado intenta ver alrededor del mensaje de los bancos centrales. Ayer reunidos en Sintra, en Portugal, volvieron a dar el mensaje que les contábamos por la mañana. No hay todavía una visión clara de cuál es el techo de los tipos de interés, porque simplemente no tienen ni idea de qué es lo que está sucediendo y hasta dónde puede impactar ese movimiento de subida de los tipos de interés en el conjunto de la economía. Están prefiriendo mirar hacia otro lado y a la hora de mirar a ese otro lado están perdiéndose una parte de la fotografía. Fíjense en este gráfico, porque la M2, esa masa monetaria, nos estaría marcando el movimiento en el que Powell, que dice en el foro de Sintra que no ve claro el movimiento de bajada de la inflación alrededor del movimiento de subida de los tipos de interés, debería estar viendo otra cosa si mira la M2. Otra cosa es que nos diga Powell, y una parte de los economistas lo está diciendo, la M2 no nos sirve siempre para ver un movimiento desinflacionario o una caída de la inflación de manera agresiva. La realidad es que dice que no se ve volviendo al 2% hasta el 2025, en el que ya puede ser el mayor error de un banquero central al momento de provocar, porque sí, una recesión agresiva en la economía por otra vez no entender lo que está sucediendo, por ceguera. Ojo, porque dice que hasta 2025 no se verá la inflación en el 2% y por tanto no habrá bajadas de tipos de interés. Está lanzando un órdago al mercado de una manera tremendamente agresiva, pero este gráfico indica, la masa monetaria, la M2, indica absolutamente lo contrario. De la misma manera que el Truflation nos estaría marcando ya que la inflación en Estados Unidos está en el entorno del 2,4%. A pesar de ello, el mercado, fíjense en el siguiente gráfico, lo que ha hecho es un movimiento de subida agresivo alrededor de si va a subir los tipos de interés en julio. ¿Hasta qué punto no prefiere irse con una parte de los deberes hechos ya a la Reserva Federal, subiendo los tipos de interés en la siguiente reunión de la Reserva Federal en el mes de julio? Ojo, porque esa fotografía nos estaría marcando un movimiento en el que la recesión para el último trimestre del año puede ser mucho más agresiva incluso de lo que ahora mismo estaba esperando el mercado. Déjense de landing, de slow landing y de chorradas landing, porque lo que estaríamos viendo es un movimiento de recesión más cercano a una depresión económica en Estados Unidos que a una recesión. Ojo, porque se le está diciendo desde muchos sitios. Fíjense en el siguiente tuit de Robin Brooks, en el que dice que la presión inflacionaria, ya no solo en Estados Unidos, sino en la zona euro, está cayendo de una manera agresiva, alertando además de que el peso combinado de los elementos, como ven en ese tuit, de la cesta de inflación medida por el IPC armonizado de la zona euro con una inflación mensual superior al 2%, estaría cayendo considerablemente, interanual al 2%, estaría cayendo considerablemente. Dice Robin Brooks, las subidas del BCE son un error, pero los bancos centrales están prefiriendo mirar hacia otro lado. Aquello parecía ayer una reunión de 4 banqueros que les han dicho: tienes que gestionar esto, ¿cómo puedo equivocarme menos? Pues sigue subiendo tipos de interés, que al menos no haremos un Volcker, parecían decirse unos a otros. Fíjense, porque en el siguiente gráfico la masa monetaria comparado con el personal saving, que es el otro indicador que se mira alrededor de los ahorros de los ciudadanos en este contexto, también está en un proceso de caída muy agresivo, que nos estaría reflejando que la demanda interna va por un camino muy peligroso. Conoceremos PIB también esta semana en Estados Unidos, donde precisamente todos estos elementos de la demanda interna en Estados Unidos nos van a marcar hasta qué punto el daño ya hecho por parte de los bancos centrales en la subida de tipos de interés aleja mucho una no landing o un slow landing, un chorradas landing,
para acercarnos a que haya una recesión de una manera muy agresiva. Y hay Europa. Escuchamos también a Christine Lagarde. ¡Ay, Europa! Miren el siguiente gráfico. Y enseguida escuchamos a Lagarde. Dice, el crecimiento monetario no está siendo uno de los puntos clave para mirar por parte del Banco Central Europeo, al mismo nivel que no lo está haciendo la Reserva Federal. Ayer decía Lagarde lo que les avanzamos por la mañana. No hay, claro, un movimiento donde se vaya a ver el fin de la subida de los tipos de interés. Y en este entorno hay que mirar, sin embargo, a lo que los Dobis están diciendo esta mañana. Centeno, Banco Central Europeo, estamos llegando al momento en el que la política monetaria, dicho, puede hacer una pausa. Estamos muy cerca. Eso no es lo que dijo ayer Christine Lagarde, pero los Dobis, que han cedido demasiado terreno dentro del Banco Central Europeo, ahora no saben cómo detenerla. Ahora no saben cómo pararla. Ahora no saben cómo evitar el movimiento más agresivo de subidas que va a dejar a la economía en el sur de Europa en una posición totalmente anticíclica en función de la política monetaria de lo que está sucediendo con su movimiento. En este gráfico lo que vemos es que el crecimiento monetario de la M2 se desacelera al 0,3, el más lento, el ritmo más lento de la historia en Europa. Pero el data para otro, después de decirnos que iban a mirar el data y el data. Masa monetaria, crecimiento comparada con la inflación, el movimiento de la M2 hasta el 0,3% es el ritmo más lento de la historia en Europa, marcándonos una señal prometedora para la inflación, menos para los bancos centrales, que prefieren verlo cuando esto ya haya pasado. Christine Lagarde, que era la anfitriona